Hola chicos, ¿cómo están? Seguramente recordarán, para quienes vieron la reseña de Toaru Kagaku no Accelerator, que hubo un par de cosas que decidí guardarme porque me parecieron que no eran muy acordes a la reseña y porque tampoco quería hacer la reseña tan larga. Y lo voy a mencionar en estos momentos. Más allá de la animación, más allá del diseño de personajes, más allá de las cosas que quizás uno pudiera opinar de la serie, creo que es bueno reflexionar sobre la serie de Toaru Kagaku no Accelerator en sí. Evidentemente sabemos que los spin-offs de Toaru Mayutsu no Index suelen llenar huecos de la serie del core principal, llenar algunos agujeros que se presentan para justificar la aparición de ciertas cosas que ocurren en la trama principal, o simplemente para expandir el mundo y mostrar más de los personajes. Esto ya lo vimos en Toaru Kagaku no Railgun, que expande el asunto de las sisters, dotándolo de una profundidad bastante gratificante. Tenemos también Astral Body y así sucesivamente. Pero en el caso de Kagaku no Accelerator, a mí me parece que nunca se tuvo que haber hecho esa serie. Y no estoy diciendo únicamente el anime, no estoy de acuerdo en que aunque se hubiese hecho ni el manga ni la adaptación anime. Creo que no es la manera adecuada de contar eso. Yo entiendo en que el lapso en que Accelerator queda noqueado por el asunto de Last Order, yo entiendo que él no se la pasó en su cama viendo televisión, sino que se presentaron un par de cosas, que es lo que cuenta este spin-off, y eso está muy bien. El problema es que primero se siente muy apresurado, muy violento todas las cosas que se van presentando, y eso es algo con lo que yo nunca he estado de acuerdo con Toaru Mayutsu no Index en general, como serie completa. Cuando uno ve el calendario de la serie y de los eventos, ocurren cosas demasiado violentas que a mí me cuesta creer que sucedan así. Yo no me imagino que casualmente los villanos de la serie como que se agarran unos papelitos y se turnan para hacer madradas en la serie. A uno le toca hacer estragos el lunes y a otro le toca el martes, y así sucesivamente hasta el domingo. Todos los días sucede algo y realmente me cuesta procesar eso, porque yo no lo veo así. Yo no creo que sea así desde el punto de vista de un villano. Si ha ocurrido un evento a gran escala, yo no me imagino como villano al día siguiente yo hacer mi acto vil, porque yo creo que no es prudente. Es un asunto de sentido común en mi cabeza. Pero tampoco quiero llevar la reflexión por aquí. Si bien es cierto, estoy diciendo que Kagaku no Accelerator no es una serie que tuvo que haber surgido, también hay que desarrollarlo un poco. La serie, a mi modo de ver, no es muy coherente. Tiene unas cosas con las que yo no comparto, y una de las más grandes cosas que yo no comparto es que se quiera tocar el tema de la magia en Kagaku no Accelerator. Por dos razones. La primera es un problema que Accelerator ha llevado consigo mucho tiempo, y que algunos personajes también, pero en Accelerator es donde más se nota, que es que los personajes empiezan a hablar de términos mágicos como que si todos los personajes alrededor saben de lo que están hablando, como para hacérselos interesantes, y lo que están quedando es como unos idiotas que no están sabiendo administrar la información para hacerla llegar a esa persona que desconoce la magia. Hablan como que si eso fuese algo totalmente de tema común que todos los personajes saben, y realmente no funciona. Realmente esa interacción con la magia no funciona, y eso lo vemos cuando le empieza a decir: no, voy a hacer aquí el hechizo y ahora voy a ver lo que ocurre en el cerebro y voy a colocar un alma en un cadáver para controlarlo. Y Accelerator lo único es que dentro de su limitado conocimiento empieza a asociar las cosas con la ciencia de una forma de darle un sentido, pero por el otro lado te estás yendo a la mierda tratando de hablar unas cosas que nadie entiende. Esto afortunadamente con Toma no ocurre así, porque Index sí se tomó la molestia de dosificar la información y hacer que Toma la comprenda hasta un punto donde Toma de alguna manera sabe lo que ocurre
en cierta medida, no con mucha profundidad, pero al menos cuando se habla de magia, Toma no se siente completamente un extraño, pero Accelerator sí, y eso no funciona, y es algo que vemos en todo este arco de Estelle, y eso me parece que no funciona. Realmente eso para mí es un error garrafal, porque estás enredando un personaje y no tiene sentido. Es decir, yo no me imagino una persona, yo, pidiéndole ayuda a alguien y empiezo a hablarle de cosas que él no entiende y yo no me tomo la molestia de que él las comprenda. Es decir, le estoy pidiendo ayuda, al menos trata de que la información que a él le parezca desconocida, trata de que él la comprenda, y eso no ocurre. A lo mejor es que le estoy dando muchas vueltas a eso, pero así es como yo de alguna manera trato de darle la verosimilitud que me parece que en Accelerator no sucede. La otra razón por la que no me gustaría que se toque la magia en Kagakuro Accelerator es porque me parece más interesante que la manera en que Accelerator va descubriendo la magia se quede en el mundo de Index. Me parece que es mejor así. Desde el asunto de Kirihara es interesante que ahí el primer momento de la magia, como que Accelerator se está dando cuenta que las cosas no son únicamente ciencia. Creo que ahí funciona, y finalmente cuando él se encuentra con Aiwa se da cuenta que hay un mundo completamente ajeno a la ciencia que él conoce, y creo que eso funciona mejor. De alguna manera, si bien con Index en el encuentro con Kirihara él como que está dándose cuenta de que hay algo más allá de la ciencia, él conoce la magia con Eiwas, que es como un pilar, un estandarte de lo que es la magia en sí, y creo que así funciona mejor. Además de que así no vemos a un Accelerator que anda en las nubes, que no entiende qué carajos están hablando. La otra cosa es que también creo que Accelerator es un personaje que funciona muy bien en el lado de la ciencia, que tiene un mundo muy vasto del cual se le puede exprimir, y que el asunto de la magia es algo que realmente él no necesita. Creo que en Kagakuro Accelerator tuvieron que haber jugado a la misma dinámica como ocurrió con Kagakuro Railgun, al menos en las primeras dos partes, que se maneja más el asunto de la ciencia, de la realidad personal, de los campos Hein, de cosas del proyecto del nivel 6 de la Sister. Creo que todavía se tenía que exprimir un poco más el lado de la ciencia, el cual todavía puede seguir siendo exprimible, y así dejamos de lado hablar mierda de la ciencia. Y finalmente el último comentario que quiero hacer de por qué me parece que Kagakuro Accelerator como serie como tal, tanto en manga y anime, no funciona para mí, además de todo este problema narrativo que uno no siente que cuaja, es que los momentos clímax, quien haya disfrutado del episodio 12 lo respeto, pero es que eso no se siente como un clímax, se siente como un capítulo más. Yo creo que un problema que tiene una serie cuando te metes en un arco narrativo es que si el final, el clímax o los momentos clímax se sienten como un episodio mal, las cosas no están bien. Se supone que la curva de tensión tiene que aumentar porque estás en un clímax, y eso en Kagakuro Accelerator no se siente por muchas razones, desde narrativas hasta audiovisuales, ya que la animación de Kagakuro Accelerator ni siquiera hace que uno pueda disfrutar de todo ese asunto. Quizás si el último episodio hubiese tenido una animación de esas espectaculares que tiene Shingeki no Kyojin o que ha tenido Kimetsu no Yaiba, quizás eso hubiese hecho que fuese más disfrutable ese último episodio o ese último momento clímax, pero es que todo es muy estático, todo es muy crudo, y eso tampoco le ayuda a la narrativa, que de por sí he percibido demasiado accidentada, particularmente en este manga en sí. La otra cosa que opino de Kagakuro Accelerator como manga es que como serialización no funciona. Creo que Kagakuro Accelerator funciona de dos maneras, al menos hablando de este arco de Estelle. No funciona como publicaciones mensuales, creo que es Kagakuro Accelerator. Creo que hubiese funcionado como un one shot de 3 o 4 partes. Creo que así hubiese funcionado mejor un one shot de unas 50 o 60 páginas, cada entrega de al menos 3 o 4 publicaciones que abarquen todo eso. O también tenías la otra opción de dejar de lado el manga y que Kagakuro Accelerator fuese un OVA largo o una película. El ritmo
y la sensación que te deja el arco de Estelle se siente más como una película o como un OVA que cuenta una aventura más que una cuestión más planificada de serialización manga. Yo creo que si uno ve el arco de Kagako no Accelerator, además de tratar de profundizar personajes que son una mierda y que no son necesarios, 12 episodios es un rango muy largo. Hay muchas cosas que se pueden cortar y tendrías una película de hora y media que te va a satisfacer y va a sentirse mejor que estos 12 episodios que a nivel global no funcionan. Hay demasiadas cosas innecesarias ahí, demasiadas cosas que no funcionan. Creo que Kagako no Accelerator, al menos en la de Estelle, funciona mejor como película o como un one shot de 2 o 3 publicaciones, no más, que te cuenten la premisa de la magia por encima, que tampoco es que se haya hecho mucho hincapié como en otros arcos de Toaru Mayutsu no Index. Te muestran el clímax y te muestran Accelerator siendo badass. Ya no necesitas más nada, no tienes que hacer 20 episodios o 20 capítulos o cuantos publicaciones sean para contar este arco que de por sí me parece que no fue muy bueno. Así que bueno chicos, vamos a dejarlo hasta aquí porque tampoco es mi idea irme hacia abajo y que al final todos nos cortemos la vena por la decepción. Y quiero dejar en claro, después de Kuroko probablemente Accelerator sea mi personaje favorito y realmente el manga de Accelerator lo veo porque bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero realmente es un contenido que nadie pidió y que de alguna manera nadie necesitaba en cierta medida, y más que nada porque Accelerator es de esos personajes que son más interesantes en la medida que sepas menos de ellos. Y eso es un problema que tienen muchas series, que de alguna manera cuando son muy populares los quieren desarrollar más y eso les quita la mística al personaje. Les pongo un ejemplo salido del anime. No sé si ustedes han visto las películas de John Wick, las que son protagonizadas por Keanu Reeves. En la medida que tú cuentes más y más de los secretos que envuelven a John Wick, el personaje va a perder esa mística intrigante e interesante. Lo mismo ocurre con Accelerator. En cuanto menos sepamos de él, más interesante será, porque entonces las cosas que se revelen de él se van a apreciar más y se van a disfrutar más, porque son cosas que estamos descubriendo del personaje con pinzas. Además de que Accelerator no es un personaje que no funciona como un protagonista que uno vea en pantalla mucho tiempo. Precisamente porque es de esos personajes que mientras menos sepamos de él, mientras menos veamos de él, se vuelven más interesantes y sus apariciones se vuelven más disfrutables y más deliciosas porque no lo vemos con frecuencia, pero verlo en cada momento no funciona, al menos para mí. Y esto no es un problema de Accelerator, esto es un problema del tropo de personaje en el cual él está construido o por el cual él está basado. Lleven ese ejemplo a cualquier serie y se van a dar cuenta que hay personajes que funcionan y se disfrutan más en tanto menos sepamos de ellos y en tanto menos los veamos en pantalla. Así que bueno chicos, vamos a dejarlo hasta aquí ahora sí. ¿Qué opinan de Kagako no Accelerator? ¿Lo disfrutaron? ¿No lo disfrutaron? ¿Qué opinaron de la animación, de la música, de la historia en sí? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Se les quiere. Un abrazo.